Por si hay alguno distraído esta mañana, estamos en una iglesia, ¿no? O hay alguno que pensaba venir a otro lado. Y en la iglesia siempre hablamos de Dios, cantamos canciones de Dios, nos saludamos y nos alegramos de vernos, y también hablamos de la Biblia, y de eso se trata. Saben que en la Biblia hay preguntas que son inquietantes. Hay preguntas que se le hace a personas, por ejemplo, el micrófono yo no lo toco, porque sigue igual que el domingo pasado, ¿no? Ahí quedará. Sí, es tu problema. A propósito, si no me retan. ¿Saben que hay preguntas que se le hace a personas, por ejemplo, a un profeta que se fue a dormir en una cueva y le preguntaron, ¿qué haces aquí? ¿Quién es? ¿O quién fue? ¿A quién se le dijo, qué haces aquí? Elías. Después hay preguntas que se le hicieron a algunas mujeres que estaban buscando algo en un lugar equivocado. Encima era domingo como hoy. ¿Se acuerdan? ¿Qué les dijo el ángel? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Les había fallado el GPS, porque fueron a buscar a un vivo entre los muertos. Y hoy nosotros nos alegramos porque nuestra confianza está en el que estuvo en una cruz, pero entonces no se quedó ahí. Por eso la tenemos vacía, porque está vivo. Hay preguntas que se le hicieron a unos hermanos, pero en un tono medio amenazante, porque los hermanos estos no se percataron de quién es el que les hacía la pregunta. Estaba ocupando una función muy importante en el reino. Y les dijo, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Qué están haciendo aquí? Ustedes son espías. Ustedes han venido a espiar la tierra. Y los otros les temblaban las piernas. ¿De quién es? ¿A quién les hicieron esta pregunta? A los hermanos de José. Y es interesante la historia, ¿por qué se le hace la pregunta? ¿No? Pero después, a un ser que no tenemos el gusto de ver ni de conocer, pero sabemos que está y hace su estrago en la tierra, Dios les dijo un día, ¿de dónde vienes? Y él les dijo de recorrer la tierra. Y Dios le dijo a este ser, ¿has visto a mi siervo? ¿Cómo me sirve? Y ustedes ahí comienzan el relato de todos los libros de Job. Ahora, ¿cuáles son los dos capítulos de la Biblia que tienen más preguntas? Porque de eso se trata hoy. Hay dos capítulos que tienen como 69 preguntas. Job, capítulo 38 y capítulo 39. No lo busquen, que no vamos a ir ahí. Vamos a abrir en Romanos, capítulo 8. Pero estamos hablando de preguntas. Y cuando Dios le menciona a Satanás la vida de Job, Satanás le dice, bueno, él no te sirve de balde, mirá, lo ha rodeado de bendiciones, es facilísimo ser cristiano o temer a Dios en esas condiciones, cualquiera lo va a servir a Dios, porque le reconviene. Entonces vinieron a Job las pruebas, y en su estado terrible de salud, de enfermedad, Job dice, si viera a Dios yo le preguntaría. Es por eso que un día se le presenta a Dios, a Job, y le hace preguntas inquietantes que no tienen respuesta hasta el día de hoy. Porque esa pregunta también nos define a nosotros y nos ubica en nuestro tiempo y espacio. Porque Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el universo? Cuando yo tendía mi hilo en la tierra y lo ponía en su lugar, ¿dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas vos? ¿Dónde estaba yo? Somos seres, ante el tamaño de la creación de Dios, insignificantes o muy chiquititos. Y Job, ahí en Job
Dios le relata todo y le dice lo que Dios estaba haciendo. Y dice, ¿dónde estabas tú? Pero hay otra pregunta que define no solamente a una persona, a una familia, a un grupito de gente, sino que va a definir la historia de la humanidad. Y esa pregunta es, ¿dónde estás tú? Porque estaba escondido. No, dice, me escondí porque vi que estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿A quién le hicieron esa pregunta? A Adán. Esa pregunta, o lo que Adán hizo, la humanidad, porque todos tenemos en nuestro ADN lo que hace un rato un hermano aquí, en la reunión anterior, mencionaba Romanos capítulo 3, cuando dice que no hay justo ni en uno, cuando dice que todos pecaron. ¿Por qué? Porque lo llevamos en nuestro ADN, viene desde Adán. Pero vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28, pasaje conocido, si los hay. Y saben que podemos titular este pasaje, hablando del creyente, como el creyente viviendo en seguridad. Porque saben que las noticias no nos ayudan mucho. Miraba un poco, muy poquito de noticias, pero que son también noticias que son intrigantes. El mundo se está armando y está en guerra. En Rusia, en Ucrania, en Israel. Y si todavía alguno de estos locos no apretó un botón y nos hizo volar a todo en pedacitos, porque tienen armas como para hacerlo, es porque Dios sigue en control. Aquí en Romanos dice que los cristianos podemos vivir seguros. Y yo quiero que nos vayamos con ese desafío. El cristiano viviendo en seguridad. Romanos 8, 28 dice, lo sabemos de memoria, dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí empezamos con las preguntas. Dice, sabemos, este saber no es solamente un saber de conocimiento, sino que ese saber tiene que ver más bien con la percepción. Porque yo le puedo contar noticias, pero como no tienen que ver con ustedes, no le ponen el sentimiento, y una noticia más. Colapinto salió 22º, hoy hace un ratito terminó la carrera en la Fórmula 1 allá en Costa. ¿A quién le interesa? A muchos ni se enteraron. ¿Por qué no nos afecta? Hay noticias que sí nos afectan, porque tiene que ver con nuestro sentimiento, con nuestra, que está cerca nuestro. Dice todas las cosas. ¿Vieron que utilizamos esa frase? Todas las cosas. ¿Cómo andan tus cosas? ¿Cuáles son las cosas? Acá dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Claro, podemos pensar en Job. A Job le iba todo fantástico, hasta que un día perdió todas sus posesiones. Se quedó sin nada. Perdió todos sus hijos. Lo único que le quedó es la mujer al lado. Y es más, perdió su salud. Vinieron amigos y los amigos fueron, ¡ay, de terror! Hasta que apareció un joven y puso más o menos las cosas en orden. Porque le hizo razonar a Job y hizo pensar en Dios. Dice, pero vayamos pensando en esto de el cristiano viviendo en seguridad. Para eso sabes que Dios tiene un programa. Porque es lo que va a decir ahora. Fíjate todo lo que hizo Dios, hablando de las personas, de lo que después llegamos a ser cristianos. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó a esto también llamó, y a lo que llamó a esto también justificó, y a lo que justificó a esto también glorificó.
¿Sabés que ese programa que Dios ha puesto y ha implementado y está actuando, está siendo efectivo hoy, comenzó allá en Génesis capítulo 3, cuando Dios le hace la pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Ahí comienza el programa de Dios. Porque enseguida ahí a Adán Dios le da una promesa, que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que iba a darle un golpe mortal a Satanás, aquel que le dijo a Dios: sí, hijo, te sirve porque vos le das bendiciones. Desde allá viene el programa de Dios. Y viene llamando a las personas. Claro, estos pasajes que leímos, los que estudian la Biblia y muchas veces para pelearse, porque aparece el calvinismo por ahí metido y un montón de otras cuestiones. Pero ¿sabe qué? Dios llama. ¿A quién llama a Dios? ¿Acaso Dios es selectivo y dice, bueno, este se salva, este no? Porque la Biblia enseguida nos va a contestar. ¿Cuál es el pasaje que nos va a contestar estas ideas que surgen? Dice, Dios no retarda, segunda de Pedro, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Todos. No hay uno sí, uno no. Dice, Dios tiene un programa. Y fíjate que Dios te conoce y Dios me conoce. El rey David decía, mi embrión, o sea, cuando estaba en la panza de mi mamá, Dios ya me sabía, Dios ya me conocía. Cuando se formó el ADN mío, ahí estaba Dios. Desde ahí nos conoce. Nos conoce más aún que nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros hay cosas que no sabemos. O me pasa a mí nomás. ¿Vieron? Que a veces tenemos reacciones y decimos, pero yo no sabía esto. ¿Qué sé yo? Por ahí te sale un nuevo hobby, un nuevo oficio, y no sabía que podía, y bueno, porque lo tenía tal vez sin cultivar, sin ejercitar, ¿no? Y de golpe te surgió un hobby nuevo, de golpe te surgió un oficio, de repente tenés un nuevo trabajo, y decís, mira, no tenía idea que podía andar bien en esto. ¿No? Dios tiene un programa. Ahora, ¿respondiste al proyecto que Dios tiene para tu vida? Porque Dios te conoce, Dios te llama. ¿Después qué hizo? Te predestinó, ¿para qué? Para que fuesen, no para que seas uno más y tengas un nombre ahora que sos cristiano, evangélico, ¿no? Tristemente hay muchos que, hasta religiones, que tienen el nombre de Cristo y en el nombre de Cristo se han hecho las peores guerras, ¿no? Los peores desastres. No está hablando de eso, porque dice que a los que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. O sea, Dios nos salvó para que seamos verdaderos cristianos. ¿De dónde salió ese adjetivo, ese nombre de cristianos? Por primera vez, según la Biblia, en Antioquía. ¿Y por qué les decían cristianos? Porque estos eran los del camino. Se los llamaba primero a los del camino. Pero ahí en Antioquía se les empezó a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque era obvio que eran cristianos, eran parecidos a Cristo. Hablaban como Cristo, perdonaban como Cristo, actuaban como Cristo, eran cristianos. Es obvio que eran cristianos. Fíjate que es tremendo el pasaje. Hace un rato Gustavo mencionaba estas doctrinas, que son doctrinas que son tremendas y son bastante extensas de explicar esto de la salvación, de la justificación. Yo no soy justo, yo soy justificado. ¿Por qué? Porque ahí en la cruz fueron a parar todos mis pecados y ahora por la obra de Cristo yo soy justo, justificado. Porque nosotros estamos leyendo el capítulo 8 de Romanos, ¿no? ¿Le leyeron el capítulo 7? Que lo escribe también el apóstol Pablo. Y cuando habla de sí mismo, habla de un problema. Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hay una realidad
que la naturaleza, el ADN que nos transmitió Adán sigue vigente. Y va a seguir vigente hasta que seamos glorificados, hasta que estemos en la presencia del Señor. Hasta ahí vamos a batallar con nuestras carnalidad. Pero fíjense que para que este programa de Dios sea efectivo, hay otra realidad, y es la presencia del Señor en la vida del cristiano. Porque dice, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabes que en Romanos, yo las acabo de contar, hay 81 preguntas? Y veo que las preguntas a veces son molestas, porque son como incisivas, a veces son preguntas tontas, o preguntas que son obvias, ¿no? Pero hay preguntas que son importantes, porque nos hace pensar. Ese cómo estás, ¿querés que te cuente en realidad? El apóstol Pablo dice en Filipenses, las cosas que me han sucedido, Filipenses 1:12. ¿Y desde dónde está escribiendo el apóstol Pablo? A otro que le va re bien como Job. ¿Desde dónde está escribiendo la carta a los filipenses? Desde la cárcel está escribiendo. Y desde la cárcel dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener necesidad. Por todo y en todo he sido enseñado. Y ahí aparece el pasaje ese que a veces lo arrancamos de ahí y lo queremos utilizar como una bandera de todo éxito. Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso no. ¿Saben que los cristianos no estamos vacunados? Y no hablo del dengue, del COVID. El cristiano, porque no existe la vacuna anticarnalidad. El capítulo 8 de Romanos comienza diciendo, ahora bien, ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino andan según el Espíritu. La carne está, pero ahora está el Espíritu. Y si vos te fijas todo lo que dicen ahí, el pasaje hablando del Espíritu, porque es medio raro, ¿viste? Parece medio raro. Pero fíjate en los verbos. Dice, porque los hombres de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pensamiento. Después dice, pero el ocuparse de la carne. O sea, el ocuparse. Pensar, ocuparse. Dice, viven según la carne. Vivir. Es una decisión. Vos podés ser carnal o podés ser espiritual ahora. Porque sos cristiano. Porque el Señor tiene ese proyecto, ese plan para tu vida, de que ahora sos justificado, que ahora sos santificado, que ahora estás para ser como Cristo. Entonces, ¿cuál es la capacitación que Dios nos dio? El Espíritu. Por eso el mundo no nos puede entender, porque no puede entender como una persona y decir, ya el Espíritu, ¿qué es eso? Ya el Espíritu. Bueno, empecemos por andar según el Espíritu. Empecemos en las cosas que pensamos. ¿En qué cosas nos ocupamos? Claro, eso nos define. ¿Cuántas horas por día dedicamos a lo que hacemos? Porque no hace falta que estemos encerrados en un lugar pensando en las cosas de Dios. También lo puede hacer trabajando, lo puede hacer cuando está durmiendo, lo puede hacer cuando está comiendo, lo puede hacer cuando está hablando con el vecino. Dice, las cosas que me han sucedido. Y cada uno de nosotros seguramente tiene un historial. Yo esta semana fui 2 veces al hospital. La primera vez, una de mis nietas tomó una pastilla. Tomó un clonazepam 0,5 miligramos. El grito que pegó mi mujer me dejó paralizado. Yo me quedé parado así. No sabía si correr para allá. Si para otro lado, no sabía qué hacer. Y empezamos a contar las pastillas. Todavía la abuela está contando las pastillas. Y sí, se la tomó. Y fuimos con la doctora. 2 veces fuimos. Después me llega el mensajito. Me dice, o venís vos o viene el examen. Porque a una de mis hijas se le bajó la presión. Se había guinzado el tobillo, estaba estudiando. Otra vez para allá. Últimamente me parece que voy más al hospital que a un kiosco. Dice, las cosas que me han sucedido. Anteriormente de eso me caí de una escalera como de 2 metros. Como el cuento del paraguayo, volo y volé.
Pero también suceden cosas hermosas en la vida. Mi nieta nos dice a todos, lo aprendió como la frase, te amo abuelo, te amo abuela, te amo tía. Y te deja, ¿viste? Y decir, ¿esta estará hablando en serio? ¿O me quiere sacar algo? Todavía tiene la inocencia, ¿no? Y hay muchas bendiciones. El apóstol Pablo dice las cosas que me han sucedido. Y hay una lista en 2 Corintios capítulo 11 que es tremenda. Como 3 o 4 veces lo dejaron, lo maltrataron, lo molieron a palo. En una de esas veces que lo agredieron, lo dejaron tirado en la calle y lo dieron por muerto. Léanlo después la lista ahí en 2 Corintios 11. Es tremenda. Si como un tipo puede estar feliz y puede decir lo que decía hace un ratito el pasaje. ¿Cuál era el pasaje? 2 Tesalonicenses 5. ¿Cuál es? Orad sin cesar, da gracias a Dios en todo. En todo. Dice el apóstol, las cosas que me han sucedido han redundado para el beneficio del ministerio. Cuando lo llevan apresado hacia Roma, sufre un naufragio el barco. Y mirá que les había dicho, fíjense muchachos que están haciendo mal el trabajo. Y enfrentaron un naufragio. Ahora el apóstol Pablo ahí en el medio de esa tragedia dice, no se preocupen, ninguno va a morir. ¿Por qué? Porque se lo dijo el Señor. Ahora, el cristiano no está libre de problemas y dificultades. Segunda Pedro dice, hermanos, no os sorprendáis de que el fuego de prueba os haya venido como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Traduciéndolo, dice, no te hagas el desentendido cuando lleguen los problemas, porque van a estar. Los inconvenientes van a estar y siguen estando. Bien, miraba en las redes sociales y vi, no me recuerdo, no presté atención, en qué lugar, habían prendido fuego una iglesia. Todavía estaban las paredes como humeando. Sin techo, sin nada. Imagínense esto, que se prendió fuego. Y vinieron los hermanos a hacer la reunión y hicieron la reunión igual. Yo dije, wow. Nosotros si no nos anda la calefacción, no. Estamos pensando que en verano haría falta un aire acondicionado acá. Sin embargo, dice las cosas que me han sucedido. Sigue el relato. Dice, el que no escatimó a su propio hijo, cuando habla de escatimar, si no mezquinó, no se lo guardó. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo la pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Dios dice, bueno, ahora te va a pasar lo que yo te dije que te iba a pasar. Ahora viene la muerte y viene el pecado. Y Cristo fue a la cruz a morir por nosotros los pecadores. Por Adán, por los pecadores. Ahora, Cristo no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca. Hebreos dice que Dios habló muchas veces a través de los profetas en los otros tiempos, pero ahora, en este momento, nos ha hablado por el Hijo, a quien asimismo constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, y ahora es nuestro Salvador. Ahora, Cristo es el Cordero. Fíjate que si Dios mandó a lo mejor que tenía, o sea, a sí mismo, porque creemos que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o sea, Dios mismo fue a la cruz y pagó el precio. No hay precio más alto que eso, que pagar. No existe otra cosa igual en el mundo, ni va a existir. Los hombres no somos capaces de llegar a Dios, aunque ya lo intentamos con la Torre de Babel y lo intentamos de miles de formas. El hombre quiere llegar a Dios, pero está haciendo el trabajo al revés, porque es Dios el que descendió. Los ángeles cantaban, hoy es un día de alegría allá en el Belén. ¿Por qué? Porque os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y ese Jesús fue a la cruz. Dice, Dios no lo escatimó. Dios no evaluó los costos.
El Señor, cuando estaba ahí en el monte de Getsemaní, antes de ir a la cruz, oró sí, y no le fue fácil, porque su sudor se transformó en gota de sangre, y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Dios no escatimó. Ahora dice, si Dios dio lo mejor que tenía, ¿cómo dice el pasaje? ¿Cómo no nos dará también? ¿Y cuáles son todas las cosas? Y sí, las enfermedades, los problemas, los peligros, pero también las bendiciones. También la seguridad. ¿Cuál es el título que pusimos? Viviendo en seguridad. Hace unos días canté una canción bien fea. Yo canté feo. Y la canté con mi suegra que está ahí. El momento que la humanidad dice, no hay peor cosa que cosa. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al ser humano? Que se muera. Y se te acabó el tiempo. A mí lo que me sorprende de cuando muere alguno, las pocas horas que tenemos para decir, tener que salir volando, y si está lejos, más rápido, porque pasan unas horas y estás dentro de un cajón o dentro de un habitáculo horrible, o te tapa con tierra. Y se acabó tu historia acá. Ahora, el cristiano ni eso es un problema. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Estar con Cristo qué? Es muchísimo mejor. A veces parece que hemos visto la vida acá. Porque nos aferramos tanto a cosas que desaparecen. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si el juez te dice, vaya nomás don o doña, queda usted en libertad, su causa penal ha sido cubierta. Si vos tenés un problema, no sé, cualquier cosa que te pase, y vas y cumplís la condena, el juez dice, libérese a fulano de tal, declárase su inmediata liberación. ¿Quién va a decir que no? Si es el juez el que firma. Pero acá hay uno que es más que un juez. Este es juez de verdad. Porque este es un juez que tiene toda la autoridad para juzgar. Porque es santo. Porque no tiene nada que ver con nuestros pecados. Porque es más grande que eso. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Por eso está Cristo presente. Porque está vivo ahora. Murió en la cruz, pero resucitó. Las mujeres lo fueron a buscar. Y no lo iban a encontrar ahí, porque no estaba ahí. No estaba entre los muertos, estaba vivo. Se dieron vuelta y lo encontraron. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. O sea, no es que Cristo ya hizo el trabajo y se sentó en su cómodo sofá a ver qué pasara el tiempo. No. Está intercediendo por nosotros. En el versículo 26 del mismo capítulo dice que también el Espíritu intercede por nosotros. Y a veces el Espíritu corrige nuestras oraciones, porque dice, muchas veces no sabemos qué pedir. Y después dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y mira que son preguntas que van más allá que un dolor de cabeza. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Y cuando habla de tribulación, habla de angustia, habla de peligro, habla de espada, habla de muerte. Y es real. Porque hay cristianos que son perseguidos en el mundo. Son muertos por ser cristianos. Y muy cerca nuestro. No vayamos tan lejos, ¿eh? No hace falta ir a otro continente. Conocí a un muchacho que lo estaba discipulando en Santa Fe hace muchos años.
Y me decía, yo por ser cristiano me quedé sin trabajo. Porque cuando me convertí a Cristo y me hice evangélico, el que me daba trabajo no me dio más trabajo. Gracias a Dios no pasa aún en Argentina. No te van a discriminar porque si sos evangélico o no. Pero hay momentos que sí. Sabes que el Señor siempre está presente. Dicen las cosas que me han sucedido. Si miramos bien, nunca estamos solos. El Señor siempre está. El problema es que a veces nos pasa como los discípulos, que el Señor está, pero parece que está dormido en la barca. Y se levanta la tormenta y empieza a traer el agua y empieza la desesperación. Y hay que despertarlo al Señor. Otra vez la barca, están los discípulos en la barca, pero el Señor viene caminando sobre el agua. Y qué interesante que la pregunta que le hace el Señor a Pedro, porque dice Pedro, Señor, si eres tú, bueno, manda que yo también camine por el agua. Dale, vení. Pero Pedro, ¿qué hizo? Empezó a mirar las olas y dijo, ¿qué estoy haciendo? Y se hundió. Entonces el Señor le hace la pregunta, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿El Señor no está contigo? Me suena esa frase cuando, es la misma frase que le dijo Débora a Barak. Dice, ¿no te envió Dios? ¿Por qué no va? Dice, ante todas estas cosas, y aquí estamos hablando del poder de Dios, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabes que si hoy nos toca enfrentar la muerte, somos más que vencedores? Porque este cuerpo ya fue. Pero cuando se salga este cuerpo, voy a entrar en el otro estado, como está el Señor glorificado, y estar con el Señor es muchísimo mejor que esto. Hay algo mejor para vivir. Va a haber un tiempo, lo que llamamos el milenio, donde personas van a disfrutar de que Dios va a cambiar la naturaleza. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí hay algo que debemos atender. Primero, excepto Dios, todo lo demás fue creado. O sea que estamos en infinitamente menores condiciones que Dios, porque Dios nos creó y Dios creó el universo. Fíjate que dice, cualquier cosa que de estas que pueden ser tremendas o no, nos puede separar ¿de qué? ¿Del amor que yo le tengo al Señor? ¿O es al revés? ¿Es el amor de Cristo, de Dios en Cristo Jesús? Es el amor que Dios me tiene. Es el cuidado que Dios me tiene. Aunque ese cuidado, Él me haga pasar por diferentes circunstancias. Él permite que pase por distintas circunstancias. Ahora, ¿el amor de Dios es menos? No. Dios me sigue amando. Porque cuando termine todo, cuando parece que no hay más esperanza, ¿cómo cantamos? No la voy a cantar la canción. Dice, siempre hablamos del país maravilloso. Dice, más estar allá, ¿qué será? Y pregunta un montón de veces el himno, ¿qué será? Más hallarnos allí, ¿qué será? ¿Y sabe lo que va a hacer? Es estar en la presencia del Señor. Donde no va a haber inflación, no va a haber dolor, no va a haber dinero que no alcance, no va a haber problemas, no va a haber guerra, no va a haber terremotos, no va a haber circunstancias difíciles porque está en la presencia del Señor. Ahora, hoy nos toca estar aquí. Y la pregunta es, por lo menos me hago yo, ¿en qué parte del programa de Dios estoy? Dios me llamó, le obedecí. ¿Le obedecí y estoy creciendo en Él? ¿O me quedé allá en el tiempo? Vieron que a veces la fe es prestada. Vivimos la fe de mis padres, de mis tíos, de mi abuelo.
del hermano que me predicó. O a veces los problemas hacen que vivamos una vida estancada. Porque fíjate que el cristiano también se puede apartar. Por eso ahí el pasaje dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, que el amor que Dios nos tiene. Nosotros sí nos podemos separar. ¿Por qué? Porque vamos a actuar en la carne. Recién mencioné todas esas palabritas que parecen mágicas. El cristiano se ocupa de las cosas del Señor, piensa en las cosas del Señor. Y entonces van a venir los problemas, está confiando en el Señor. Que venga lo que venga. Confiamos en el Señor. Y todo lo peor que nos puede pasar, humanamente hablando, cuando enfrentemos ese momento final, estaremos empezando una nueva vida. Eso es esperanza. Si eso no nos conmueve, si eso no nos anima, ese es el estado del cristiano. Ahí está la seguridad. No en que no tiene problema. Está lleno de problemas por todos lados. ¿No? Ahora, en Cristo hay confianza. Dice, por eso dice el apóstol Pablo, no hay cosa que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces el desafío es, ¿en qué momento del plan del Señor estoy? ¿Cuán cerca está la presencia del Señor en mi vida? ¿Y de cuánto dependo del poder de Dios? Porque yo hay cosas que no puedo hacer. Ahora el Señor sí la puede hacer. Si yo pienso, ¿qué hago yo aquí? Es el plan de Dios, es la presencia del Señor y es el poder de Dios. No somos nosotros. Por eso decía al comenzar que esta es una iglesia donde venimos a hablar las cosas de Dios. Mirá, miraba las preguntas, ¿no? El mundo dice, ¿cómo lo hará Dios? ¿Cómo va a ser Dios? El cristiano dice, al revés, ¿cómo no lo va a hacer si es Dios? Entonces el desafío es que mi vida y la tuya no es que seamos como que si estaríamos en otro estado, no, nuestra confianza en el programa que Dios tiene para nuestra vida. Siempre me pregunto, ¿cuántas cosas dejaré de hacer o estoy dejando de hacer en el programa que Dios tiene para mi vida? ¿Cuántas cosas me faltan hacer? ¿Cuánto uso del poder que Dios tiene? A veces confiamos en nosotros. El apóstol Pablo decía, y confiaba, no en sus méritos. En un momento va a detallar todos sus logros, pero dice, todo esto lo tengo por basura. La confianza de él no estaba en sus logros, sino en el Señor. Les invito a orar. Y tal vez es el momento de tomar algunas decisiones importantes. Si Dios te está llamando, tal vez es hora de reconocer que somos pecadores, porque ese es el problema que tenemos los hombres, que a veces no creemos mejores que otros o no nos creemos tan peores. Pero Dios dice, todos somos pecadores y sin Cristo no hay esperanza. Tal vez es hora de acercarnos a Dios, tal vez es hora de estar activo en la obra de Dios. No sé. Dios habla a cada uno en forma personal. Oramos. Señor, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra, por tu obra, por Cristo. Y por lo que has hecho por nosotros. Ahora, gracias porque un día te conocimos. Y esa verdad de que tú eres el Salvador es nuestra, porque un día te conocimos. Y si hay alguno aquí en esta mañana que no tiene esa convicción, te rogamos, Señor, que tu Espíritu pueda obrar en su vida para que él pueda tomar esa decisión de reconocerse un pecador, de reconocer que ante un Dios santo que es justo, estamos en faltas y jamás lograremos estar a la altura, si no es por confiar en la obra de Cristo. Gracias, Señor, porque tú siempre estás presente. Cada uno de nosotros puede dar testimonio de eso, de que no importa la circunstancia, tú siempre estás, porque tu amor nos acompaña siempre.
Gracias, Señor, por el poder que tú tienes. Ese poder que resucita muertos, ese poder que transforma vidas y ese poder que nos habla de tu resurrección de los muertos, de que estás vivo, y ese poder que habla que un día estaremos contigo. Ayúdanos a vivir una vida confiando en ti, en tu obra, en tu persona. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.